nací aquí en Sabadell, me he criado en Hospitalet, pero bueno, que conozca Hospitalet sabe que allí catalán había muy poquitos hace 20 y pico de años, que es cuando vivía yo. Mi familia es andaluza y toda la gente que me ha rodeado es andaluza. Yo era de los de ir a la procesión, al rocío, música flamenca y todo por el estilo. De hecho, hasta que no estudié también en castellano y hasta que no fui a estudiar ya el grado superior a Barcelona, no escuché una conversación completa en catalán. El día 1 de octubre, bueno, lo primero es cuando Rajoy dijo que no podíamos votar. Yo soy muy rebelde y dije, ¿cómo que no voy a votar si es mi derecho? Y a raíz de ahí dije que sí que votaría el día 1, me fui a las 5 de la mañana al colegio a protegerlo. Y bueno, tuve la suerte que en Cerdanyola no hubo ningún ataque por parte de la policía, pero sí que había muchísima unidad de la gente y eso me llegó al alma, la verdad. Unos días antes del 1 de octubre. Lo primero por la restricción de Rajoy, que decía que no íbamos a votar porque él no quería. Y lo segundo porque estaba viendo muchas injusticias como las detenciones, toda la propaganda, ¿no?, que estaban haciendo negativa contra Cataluña, que yo sabía que no era cierta. Y al sentirme atacada era la forma de defensa, ¿no? En mi familia, por ejemplo, los primos que somos pues más jóvenes y que nos hemos movido más por Cataluña, tenemos tendencia a abrirnos más que no los que no se han movido de Hospitalet, por ejemplo, porque no salen del mundo cerrado. Entonces, cuando tú sales fuera y empiezas a descubrir que los catalanes ni son tan malos ni son tan extremistas, empiezas a plantearte si lo que te cuentan es verdad o no, y entonces investigas, te informas, conoces. Cuando tú vives en un mundo cerrado donde todo el mundo habla castellano, donde todo el mundo tiene tu misma cultura, es muy difícil conocer el exterior. Y creo que eso es el impasse de unos y otros. A ver, yo más que independentista soy republicana. Lo primero porque no quiero mantener a un rey que no he votado. Lo segundo, la Constitución tampoco la voté por mi edad. Y lo tercero, porque España no tiene pensamiento de cambiar. O sea, yo sería partidaria de si todos los españoles quisieran hacer un cambio real y nos rebelásemos contra el gobierno que hay, yo no tendría ningún problema en no separarme de España. El problema es que eso no existe. Yo no veo ya salida. La única salida de llegar a una república es que Cataluña se independice. Y por ahí voy, que son del mismo régimen todos. Yo ahora me planteo si los socialistas han sido alguna vez socialistas. Si te fijas, todos se mueven por el IBEX, bancos, por la monarquía, no defienden al pueblo. Nos han estado disfrazando una democracia y un socialismo que yo creo que no ha existido nunca. Bueno, supongo que nosotros partimos de la base de que no nos hemos llevado palos todavía. Cuando luchas por una ilusión y piensas que estás llegando, como ha pasado a muchos independentistas, ¿no?, que llevan años luchando por lo mismo, supongo que te vas decepcionando en las caídas. Nosotros estamos frescos, todavía no nos han dado, pues lo que te he dicho, ningún palo, ¿no? Y además creemos que es el momento adecuado y que si no damos marcha atrás podemos conseguir un país mejor para todos. Básicamente eso, ¿no?, que creo que todos los españoles deberían darse cuenta de cómo nos está tratando el gobierno y que todos deberíamos luchar por la misma causa, que es la república, una calidad de vida para el pueblo realmente mejor que la que tenemos. Estamos plagados de corrupción, de paro, gente que pasa hambre y nos debemos unir. El gobierno lo que está haciendo es separarnos y poniendo a los catalanes de malos, pero simplemente para que no vayamos todos por un fin común. Bueno.